Nadie duda que el criminal genocida Nicolás Maduro va a salir del poder, pero muchos nos preguntamos cómo logra Nicolás Maduro mantenerse en el poder en este 2025, a pesar de sanciones, crisis económica y lo más importante, el rechazo internacional. En un país al borde del colapso, un hombre desafía al mundo, pero la pregunta, ¿quién realmente lo mantiene en pie? En este camino incansable, a este canal han llegado personalidades muy importantes, entre esos María Corina Machado. Hemos tenido la oportunidad de entrevistarla, hemos tenido la oportunidad de hablar con exoficiales de inteligencia del SEBIN, de la DIGESIM, de víctimas y de victimarios, de personas también que solamente quieren la libertad para un pueblo que ya lleva más de 9 millones de personas en el exilio. Así que el día de hoy diremos las cosas como son. ¿Quiénes son realmente los que mantienen a Maduro en el poder? Hablaremos de sus aliados, de estos países, si realmente juegan un papel importante o no. Hablaremos de grupos al margen de la ley, grupos que son considerados grupos terroristas que el dictador ha acogido en su territorio simplemente para poder legitimar su poder y su estructura criminal. Y te prometo que revelaremos datos inéditos que nunca lo hemos hablado en ningún directo, en ningún programa, solamente para que podamos entender que aunque Maduro lo sostienen algunos aliados, no significa que no sea invencible. Hay que entender que después de que Hugo Chávez fallece de este cáncer en Cuba, el mismo chavismo como estructura política nunca pensaron que Maduro fuese a ser el heredero literalmente del poder en Venezuela. Es que es un hombre que no solamente no tiene las condiciones intelectuales de preparación, sino que le falta ética, le falta verdad. Pero algo que le sobra a este delincuente es que ha entendido perfectamente cómo manipular las masas. Maduro asumió su tercer mandato en enero del 2025, tras elecciones consideradas fraudulentas por Estados Unidos, la Unión Europea, la oposición, que proclamó a Edmundo González Urrutia como ganador. La economía está en ruinas. El Producto Interno Bruto se contrajo un 80% entre el 2014 y el 2020. La producción petrolera cayó de 3 millones a 300.000 barriles diarios en el 2019. Más de 4 millones de venezolanos han emigrado desde el 2014 a raíz de esta crisis humanitaria. Sanciones internacionales, como los aranceles del 15% de Estados Unidos, cada vez han aislado más al régimen de Nicolás Maduro. Pero no se nos puede olvidar que sobre su cabeza hay una recompensa de 25 millones de dólares, que solamente son comparables con el Chapo Guzmán, con Osama Bin Laden, y todos sabemos cómo terminó el último y dónde está el primero. Pero a pesar de eso, sigue en el poder. ¿Cómo es eso posible? Empecemos por sus amigos del exterior. Sus amigos, que son pocos países, tienen mucho impacto internacional, ya que son los que le han dado el combustible económico al régimen de Nicolás Maduro. Hablemos de su principal aliado, los rusos. Desde la época de Hugo Chávez se forjó una alianza entre estas dos naciones. Pero esto no fue gratis. Rusia es un aliado clave, proporcionando préstamos, apoyo militar y ayuda para evadir sanciones petroleras. Las empresas rusas Rosneft ha tomado control de activos petroleros venezolanos a cambio de préstamos masivos. Por eso veíamos al dictador hace pocos días viajando a Moscú, haciendo todo un lobby vergonzoso que a fin de cuentas no pudo lograr hacer más tratados de lo que se tiene en este momento, porque incluso los rusos saben la decadencia que existe en el régimen de Nicolás Maduro. Y aquí van estos datos importantes que estoy seguro que no conocí. Rusia envió un poco más de 100 militares en el 2019 para proteger a Nicolás Maduro y reparar sistemas antiaéreos S-300. En el 2025, Rusia sigue respaldando a Maduro diplomáticamente, pero militarmente se acabó la ayuda a Venezuela. Y en este momento lo único que está pactado y está en marcha es un convenio militar solamente para el mantenimiento de las aeronaves y equipo ruso. Pero de ahí a que se diga que los rusos apoyarían a Nicolás Maduro en un eventual conflicto, eso no va a suceder. Ha sido muy específico Putin al referirse que no le interesa tener ningún conflicto en el hemisferio occidental, ya que ellos tienen sus propios problemas en este momento, como el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania. El otro aliado estratégico es China, pero más que un aliado estratégico, es su mayor acreedor. En este momento Venezuela
le está debiendo un aproximado de 60.000 millones de dólares que China le entregó en un fondo chino venezolano, y la dictadura cogió ese dinero y simplemente desapareció. Dinero que iba enfocado a mejorar la infraestructura vial, marítima, aérea, para que los chinos, como lo hacen los rusos, puedan seguir desangrando a Venezuela y se puedan seguir llevando todos los recursos de los venezolanos, como dice el coloquial dicho, a precio de gallina robada. China ha sido el principal comprador de petróleo venezolano, ayudando a Maduro a sortear sanciones. En el 2025, China felicitó a Maduro por su reelección, consolidando su apoyo. Pero aquí entra a jugar un papel muy importante los Estados Unidos, porque en estas negociaciones que se viene haciendo con Rusia, con China, con muchos de estos países que quieren tener injerencia en nuestro continente, les ha puesto literalmente los puntos sobre las íes. Yo, como la potencia del mundo, no me meto en sus asuntos, en sus continentes, pero ustedes, por favor, tienen que disminuir su presencia en nuestro continente. Y un caso específico es el caso del Canal de Panamá, en donde muchas multinacionales chinas en este momento están saliendo para darle ingreso a multinacionales estadounidenses o europeas. Y no podemos dejar fuera de esta lista, obviamente, a Irán. Pero con Irán sucede algo muy puntual y muy específico. Y es que Irán ha proporcionado apoyo técnico para refinar petróleo y ha fortalecido lazos con Maduro, incluyendo vuelos directos entre Teherán y Caracas. También se reportan vínculos con Hezbollah en Venezuela. En el 2022, Maduro firmó un acuerdo de cooperación de 20 años con Irán, uniéndose al eje antiimperialista que varias naciones en el mundo hacen parte, entre esas Venezuela. Pero lo importante es que Estados Unidos y la Unión Europea y países como Canadá han considerado a Irán como una amenaza mundial, no solamente por su programa nuclear que han querido llevar a cabo de forma irresponsable, sino por todas esas células terroristas que este país patrocina. Células que también se encuentran en Venezuela, y este sí sería un gran problema para Nicolás Maduro, porque lo ha dicho la administración de Donald Trump, todo lo que sea considerado una amenaza para la seguridad nacional del hemisferio hay que acabar. Y por último encontramos a Cuba. Cuba es el aliado ideológico de Venezuela, proporcionando inteligencia, seguridad y personal militar. Y atentos a este dato porque se estima que más de 25.000 efectivos cubanos se encuentran en Venezuela. Militares, agentes de contrainteligencia, agentes de inteligencia. Y ustedes sabían un dato también muy curioso, que la guardia personal, los escoltas más cercanos a Nicolás Maduro, no son venezolanos, son cubanos. Y la transacción es sencilla. Cuba recibe petróleo y a cambio le entrega personal para que cuiden al dictador físicamente, médicos y asesores militares. Ahora hablemos internamente quién sostiene a Maduro en Venezuela. Y aquí tenemos que hablar de dos puntos importantes. Lo primero, el alto mando militar, y lo segundo, las guerrillas colombianas, principalmente el ELN. El alto mando militar, el ejército venezolano leal a Maduro, es clave para su supervivencia. Los generales controlan sectores claves como el petróleo y reciben beneficios económicos a cambio de lealtad. Un dato curioso, solamente en el 2025 Maduro destituyó casi a 8 generales de lo que va este año de muy alto rango por un delito que ellos consideran deslealtad. Pero sucede que en Venezuela hay una estructura muy compleja de entender para los que no somos venezolanos. Y es que en Venezuela no solamente está las fuerzas militares como la conocemos, el ejército, la fuerza aérea, la armada, sino que existen colectivos que vienen siendo paramilitares, parapoliciales al servicio del régimen de Nicolás Maduro. También existe la policía privada secreta de Maduro y estas entidades de inteligencia y contrainteligencia como la DIGESIM, que sus ascensos o sus promociones dentro de esta estructura dependen de cuánto daño puedan realizar a la oposición y cuán leales son al régimen de Nicolás Maduro. Pero esto no podemos generalizar, porque han habido militares que se han querido colocar del lado correcto de la historia. Lastimosamente, el Cartel de los Soles
o estos generales de alto rango no van a traicionar a Maduro. Y por eso el mensaje de María Corina Machado, incluso hace unos pocos días, va directamente a estos rangos medios y bajos, hablando de coroneles, mayores, tenientes coroneles, capitanes, tenientes, sargentos, cabos o la tropa como tal, que son a fin de cuentas los que sí pueden generar un cambio, ya que un general directamente no tiene mando de tropa. Pero si pensábamos que por qué las sanciones o todo lo que hemos hablado durante este video no han sacado al dictador, pues Maduro tiene un as bajo su manga y son los negocios ilícitos. Y esto principalmente proviene obviamente del narcotráfico y de las alianzas criminales que han podido gestar durante décadas, principalmente con la guerrilla del ELN. Dato importante: el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, funciona también como un escudo alrededor de Nicolás Maduro de futuras operaciones que pudieran salir de territorio colombiano, ya que esta estructura se ha fortalecido principalmente en las fronteras colombo-venezolanas para generar ese escudo y no permitir que ni tropas extranjeras ni tropas nacionales ingresen a Venezuela a sacar al dictador. Pero esto no es gratis, esto es a cambio de que estas estructuras criminales controlen la explotación masiva de oro y coltán, principalmente en el arco minero, que si nos ponemos a analizar mirando esta situación de todo punto de vista, es lamentable lo que están haciendo en esta región. Así que si queremos recapitular, Rusia, China, Irán, esas organizaciones terroristas, el ELN, siempre le han dado el combustible que las sanciones pudiesen quitarle al régimen de Nicolás Maduro, y para nadie es un secreto que ningún régimen, que ninguna estructura criminal puede sostenerse sin dinero. Por eso estos países y estas organizaciones terroristas tienen un papel muy importante dentro de la dictadura, y lo que se ha querido negociar, atacar directamente, es que estos países no tengan más injerencia principalmente en el tema de Venezuela. Pero lastimosamente el socialismo moderno ha empezado a gobernar en ciertos países, y la izquierda, que lastimosamente no condena directamente a la dictadura venezolana, como en el caso del gobierno colombiano, del gobierno de Brasil, pues le sigue dando ese combustible a Nicolás Maduro. Pero aquí quiero lanzarles un par de preguntas para que ustedes me ayuden a responder. ¿Ustedes creen que Rusia, que China, que Irán puedan seguir financiando a Maduro indefinidamente? No cabe duda que Nicolás Maduro ha construido un castillo, pero como están las cosas ahora, se evidencia que es un castillo de naipes, que en algún momento va a colapsar. Y no se nos puede olvidar que la operación realizada hace una semana, la operación Guacamaya, demostró las debilidades del régimen y demostró que efectivamente en Venezuela sí se puede hacer una operación quirúrgica bien planificada para poder sacar al dictador y a sus secuaces de Miraflores sin disparar una sola arma, sin derramar una gota de sangre, y devolverle la democracia y la libertad al pueblo de Venezuela. Así que la crisis venezolana no es solo un drama local, sino un campo de batalla global entre autoritarismo y democracia. Entender quién realmente sostiene a Nicolás Maduro es el primer paso para imaginarnos un futuro diferente. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like, dejar tu comentario, dejar tu opinión, y no olvides suscribirte a este canal para que hagas parte del cambio, de la libertad. Y sí me gustaría saber, ¿crees que Nicolás Maduro termine este 2025 en el poder? ¿Y qué más debería hacer la comunidad internacional para atacar directamente a los que sostienen a Nicolás Maduro y a su entramado criminal en Venezuela? Te dejo mis cuentas oficiales. Soy Fabián Di Costa. Un abrazo y Dios nos bendiga. Y nos vemos en la victoria. Adiós.